han pasado 4 años ahí en la oficina, y es un concurso, no sé si privado, pero un concurso pequeño al que se invitan a 5 o 6 oficinas de arquitectura para intervenir la mitad del terreno de la Universidad UTEC, eh, que ya estaba establecida, ¿no es cierto? Ya habían pasado años de la construcción de su edificio, pero requería más espacio de infraestructura y estaban, si bien ellos tenían el plan de ampliar el edificio, se daban cuenta que esta infraestructura que necesitaban no equivalía al total del edificio planteado en el proyecto original. Entonces, llaman a un concurso con un grupo caracterizado, yo diría que oficinas muy jóvenes, también con la presencia de Shell Arquitectos, que ha sido la oficina de arquitectura que ha actuado como arquitectura local de las arquitectas Grafton, y plantean un concurso que se llama, o yo podría definir como UTEC temporal, es decir, construir un edificio que estuviera en la segunda mitad del lote de la UTEC, pero que no durara para siempre, sino que fuera temporal. eh, con el equipo de Jonas Zamora y Michelle Yona, eh, planteamos un proyecto que se basa, o sea, esta era parte de las imágenes de la lámina de propuesta de nuestro concurso, de nuestra propuesta de concurso, eh, en que vamos definiendo ciertos elementos que van a construir esta propuesta. Por un lado, tomamos una decisión después de estudiar varias materialidades posibles, que la materialidad principal va a ser el acero. ¿Por qué? Porque el acero y la construcción en acero, además de un tema de rapidez y prefabricación, entre comillas, ¿ya? Lo que plantean es que es una estructura que se puede reutilizar o revender posteriormente. Es decir, que hay una inversión que no se pierde lanzada en el terreno, sino que puede ser reaprovechada y revendida. Y en el caso particular del proyecto que planteamos, tiene que ver con la fotografía de la derecha, que es una de estas estructuras, de las fantásticas fotografías de Bernard Hilabeger, que representa una estructura mixta entre acero y madera, que en este caso debe responder a una torre de enfriamiento o una estructura de ese tipo. Eh, y lo que nos parecía interesante era que si nosotros le planteábamos una gran construcción en acero, Autec, eh, iban a tender a realizarla con el sistema de losa colaborante. El problema de la losa colaborante es que si fija la estructura al concreto y de alguna manera requiere que su demolición implique su destrucción o su deformación. Entonces, nos parecía importante plantear una estructura mixta entre acero y madera que permitiera un desmonte, tanto de las membranas horizontales, o sea, las losas, como de los paramentos verticales y de la estructura portante. Este es el layout de la propuesta. Nosotros ganamos este concurso. Se ve acá en esta línea diagonal el muro, el último muro del edificio Grafton de UTEC. Y ganamos esta propuesta. Por un lado está la propuesta material, pero por otro lado había algo que nos parecía sumamente importante, que era no entretenernos tanto con el desarrollo del edificio, sino que regalar a UTEC algo que no tenía. Y lo que se regaló a UTEC fue un gran patio. En realidad hay dos patios. Hay un patio frente a la autopista, ¿no es cierto? Pero también hay un patio interior, cubierto del ruido, ¿no es cierto? Más protegido del viento, que creo que son dos grandes temas, incluso en el edificio Grafton, el viento y el ruido. Y se plantea además un espacio que la universidad en el proyecto Grafton no contemplaba. O sea, que es tener un lugar de congregación para la comunidad universitaria. De alguna manera, la ausencia de ese espacio, la fragmentación del espacio público del proyecto Grafton, creemos que tenía consecuencias también en la apreciación que tenía la comunidad universitaria sobre él, a pesar de que nuestra comunidad arquitectónica tenga la mejor opinión, ¿no es cierto?, de esta actuación de arquitectura. Nos parecía importante otorgar una plaza. eh, nos parecía importante también poner alrededor de esa plaza y cercano a esa plaza lo más posible de vegetación, aprovechando la depresión que había quedado excavada hacia el lado izquierdo del lote. Y acá está la lámina de concurso sobre las estrategias que tienen que ver con varias categorías, sobre la ubicación y el transporte, sobre el sitio sustentable, sobre el uso eficiente de agua, sobre la energía y la atmósfera, sobre los materiales y recursos y la calidad ambiental interior. Eh, es decir, el proyecto, a través de una serie de estrategias, buscaba representar, más allá de cómo se veía, ¿no es cierto?, sino que sobre todo por cómo se disponía y por de qué material estaba hecho, una buena respuesta al encargo del encargo, perdón, al encargo del concurso. Y muy posiblemente es por eso que obtenemos el primer lugar. El proyecto, como era un proyecto metálico, tenía la capacidad, a través de su estructuración, de convertirse en una gran viga y salvar la luz, ¿no es cierto?, de la perforación, el hueco, ¿no es cierto?, que había en el terreno de UTEC, habilitándolo por un lado como cancha que activaba la plaza y por otro lado bajo el edificio como un área flexible que en una época podía ser área de estacionamiento, pero que también podía ser una extensión del espacio de cancha para actividades de la universidad. El proyecto también incluía un pequeño volumen con oficinas, en fin, creo que no, eso es más circunstancial. Eh, el proyecto, como se planteaba una solución material, no solo las decisiones arquitectónicas, sino que además la precisión de esa solución material a nivel de concurso era fundamental. Y eso se expresa también en la intención de explicar, ¿no es cierto? Y hacer esto que nos hemos imaginado que puede ser una solución, hacerlo visible, tangible a través de la expresión de planos y las láminas. Algunas vistas de la propuesta que contrapone, ¿no es cierto?, al edificio Grafton, esta volumetría metálica, eh, que tiene una cosa como no apologética, ¿no? Como que no intenta disculparse ni de sus dimensiones, ni de su máquina, o sea, ni de su look de máquina, ni metálico, ni no sé qué, sino que poder convertirse en esta máquina dispositivo que es capaz de habilitar un espacio nuevo, ¿no es cierto? Y un gran aporte a lo que pensábamos que era la universidad. Esto fue el 2017. Luego de ganar el concurso y reuniéndonos con el equipo y la comunidad UTEC, nos comentan que en realidad, haciendo el costo, o sea, sacando los costos que tenía construir este edificio temporal, se dan cuenta de que el costo no es tan bajo tampoco. Entonces, que estaba la posibilidad de explorar la segunda etapa del edificio. Pero ya no iba a ser con el proyecto Grafton, sino que íbamos a hacer en Jonas Zamora los que propusiéramos un anteproyecto para la segunda parte de la universidad. Eh,
Entendíamos que la comunidad tomaba esta decisión porque les parecía interesante y porque, por otro lado, quizás no estaban tan de acuerdo con la continuación del proyecto que había ganado el concurso, ¿no? El concurso internacional, y que además ellos habitaban la mitad de ese proyecto, finalmente, por más premios y cosas. Tenían otros intereses. Pero eso además planteaba en la temática arquitectónica una gran dificultad. Y es que este proyecto se construyó bajo la existencia de una institución que ya no existía a la hora, al 2018, y era la ANC, la Asociación Nacional de Rectores. La Asociación Nacional de Rectores, la ANC, tenía una normativa que permitía que los terrenos dedicados a educación se construyeran en su 100%, como los terrenos de uso comercial. Como ya no existía la ANC, esta norma no fue heredada por el Consejo Nacional de Rectores y ninguna normativa del Ministerio de Vivienda la prolongó. Eso quería decir que con el edificio Grafton ya se había construido el 50% del terreno. Es decir, lo que podíamos hacer ya no podía ocupar el 100% del terreno, sino que tenía que ajustarse a la legislación del 2018, que planteaba que solo teníamos un 20% del terreno restante para intervenir. Eso significó un gran trabajo, ¿no? Como de pensamiento. La gran pregunta era, ¿cómo le haces una segunda parte a algo que es tan bueno? Pienso como en la segunda parte de Kill Bill, ¿no? Como que, o pienso como, no sé, como, ¿cómo le haces una segunda parte a algo que tiene tanto carácter y al mismo tiempo cómo logras que esa segunda parte tenga un carácter en sí mismo con tanta limitación, ¿ya? Estos son dibujos de Michel Yona, muy lindos, dibujos a mano que expresan toda la búsqueda y que tratan, o sea, yo los muestro tratando de representar no sé, muchos otros dibujos que no están presentes acá y que planteaban horizontes para el planteamiento y el desarrollo de ese proyecto. Finalmente se toma una decisión, que es la decisión de habilitar la mayor superficie abierta hacia el lado derecho del terreno, hacia el lado del barrio, y poner los edificios lo más pegados a la autopista de la subida Armendáriz. Eh, este es el plano a nivel de piso que se trabaja en la segunda etapa de UTEC. Y si se fijan, comprende otros lotes que había una posibilidad que la universidad los comprara. No tengo idea en qué quedó ese procedimiento. Los enterados sabrán que este proyecto que estoy mostrando nunca se hizo, ¿no? Finalmente la universidad recapacita y vuelve al equipo Grafton y ellas vuelven a plantear una segunda parte que, a mi juicio, por suerte, incluye espacio abierto, ¿no? Canchas, no sé. Eh, y lo que se buscaba en este planteamiento era multiplicar la capacidad de la universidad de ir integrándose a la trama barrial. Y en particular, el proyecto se centraba en dos intervenciones, una intervención bajo suelo y una intervención a través de dos torres sobre suelo. El gran problema en el edificio UTEC, ¿no es cierto? Y sobre todo en el edificio que estaban planteando, era que la universidad necesitaba todavía lo que le habíamos ofrecido en el concurso temporal. Es decir, querían tener una cancha, una multicancha, y querían tener, por otro lado, unas aulas magnas de gran dimensión que luego fue como creciendo, creo que como al equipo de la universidad se fueron como ultra motivando con esta idea de que logramos una solución para el problema de las grandes aulas. La solución fue un diseño estructural que se planteó desde la oficina de arquitectura y se trabajó con la oficina de ingeniería del proyecto UTEC original y el proyecto UTEC final de la Grafton, que es la oficina GCAC del ingeniero Casabone. Eh, este planteamiento tiene una forma parecida al mojinete, pero básicamente lo que se planteaba era que la losa del piso 1, como membrana horizontal, nos permitía liberar, ¿no es cierto?, al edificio en sus zonas bajas de envigados cohesionantes. Es decir, la cohesión ocurría en el patio y no en las patas de las torres. Esa lógica nos permitía tener, y lo vemos en el modelito de la mano izquierda, cuatro aulas magnas o una gigante y dos chicas, y al mismo tiempo una cancha, las aulas magnas en el -1 y la multicancha en el -2, para poder alcanzar las alturas reglamentarias de uso. Además, a nivel de la plaza y del primer piso, un comedor para alumnos y profesores de un gran tamaño, que se articulara con este nuevo espacio abierto. La estructura de las torres se iba luego complejizando, es decir, no sé si complejizando, pero cambiaba de escala, cambiaba a una escala más menuda, que permitía, por un lado, la estructuración vertical y horizontal, y por otro lado, el arrastramiento. Esta lógica, o sea, esta idea de generar estos edificios con una lógica propia, además se articulaba con varias temáticas que si se han fijado en el último tiempo en la arquitectura en el Perú, se han hecho bonitos e interesantes proyectos de aularios. La Universidad de Piura, la Universidad Católica, pienso en arquitectos como Barclay Cruz, en arquitectos como Llosa Cortegana, que han hecho grandes proyectos de aularios que hablan sobre varias temáticas arquitectónicas propiamente tal, sobre el tema de la educación y su espacialidad. Tomando referencia, digamos, a varios de esos proyectos, se plantean algunos como temáticas que resolver de otra manera en este proyecto. Una de las dificultades era la coordinación con las plantas subterráneas del edificio Grafton. Eso se logra finalmente. Por otro lado, les muestro la planta baja de las aulas magnas y la cancha de fútbol, con la disposición de la estructura, lo cual dividía esta planta baja, que ya no iba a ser dedicada a estacionamiento, sino que iba a ser dedicada a la derecha, a área deportiva, y a la izquierda, a zona de seminarios y grandes eventos, y por otro lado, a un área de laboratorio de materiales y desarrollo de cemento, de pruebas y luego, un piso que era el anterior, el -2, este es el -1, que es donde está el desarrollo de las graderías del aula magna y la altura completa de la cancha. Y luego el piso 1, el piso nivel calle, que se integraba a la trama urbana, francamente, y que habilitaba estos espacios entre plaza y jardines, además de ser las zonas de evacuación y circulación en caso de emergencia. Y por otro lado, las patas, con las patas de las dos torres, ¿no es cierto?, que se comunicaban a través de un núcleo central, y donde además a mano izquierda podemos ver el comedor principal de la nueva universidad, de esta segunda etapa, ¿no?
Luego el edificio iba ascendiendo y lo que nos parecía clave, y se puede ver en estas plantas, es que si íbamos a hacer un nuevo edificio, les íbamos a plantear un edificio que fuera 100% adaptable. Es decir, todas las divisiones interiores iban a ser de tabiquería. El edificio era un edificio que iban a poder transformar año tras año, si querían, o no iba a plantear rigideces al interior de la planta. Iba a tener esa amplitud de crujías completas abiertas. Por supuesto, esto se planteaba en paralelo con la oficina de ingeniería eh, y se iba chequeando, digamos, estos planteamientos a ver de si se podían seguir comprobando en el desarrollo del edificio. Es decir, todas las divisiones que ustedes ven, por ejemplo, en la planta que está arriba, las divisiones que están en el cuerpo horizontal, son tabiquerías y se dan cuenta porque a la derecha no hay ninguna. Es decir, la torre no las requiere, son suficientes las placas laterales y los sistemas de arrastramiento en la fachada. Otra cosa que nos parecía súper interesante era que los edificios de aulario, y podemos ver acá a la izquierda el edificio UTEC, tienden a tener dos sistemas de circulación, ¿no es cierto? Por un lado, el sistema de circulación eh, de escaleras de emergencia y por otro lado, el sistema de circulación de escaleras de recorrido, que son las escaleras abiertas al exterior. Entonces, una de las cosas que queríamos era llevar al límite la norma para poder tener una escalera que fueran las dos cosas al mismo tiempo, una escalera de emergencia y de circulación, y que además fuera una escalera que se convirtiera prácticamente en un lugar dinámico en la fachada, sobre todo pensando que el edificio que estábamos planteando era un edificio que superaba en altura al edificio Graft. Ustedes comprenderán que con el 20% del área del total, o sea, del total del terreno, era imposible juntar toda la ampliación de la segunda parte en un solo edificio con la misma altura. Luego, pisos superiores, si nos fijamos también en las plantas, los edificios iban cambiando en su programa, desde aulas a biblioteca, luego a sala de seminarios. Acá podemos ver dos cortes por la zona, a mano derecha pueden ver la zona de las aulas magnas, con los dos pisos de sótano abajo y la estructura de la torre, que posee una subestructura de marcos, una malla tridimensional de concreto, que es la que va soportando la escalera, que es de circulación y de emergencia al mismo tiempo. Y luego el corte a mano izquierda de la zona de la cancha, de la multicancha, que como vemos ahí están las proyecciones de las alturas reglamentarias según los deportes, cumplía y lograba cumplir con lo que se estaba pidiendo y lo que pretendíamos ofrecer, ¿no es cierto?, de poder tener no solo una plaza, sino que además una cancha. Eh, el dibujo de la elevación hacia el interior de Barranco, ¿no es cierto?, de la primera etapa del edificio UTEC, y hacia la derecha el edificio que estábamos planteando con la construcción de este zócalo o primera planta. Y se ve destacado con otro color la existencia y relación entre esta malla estructural y la escalera de emergencia y circulación. Eh, no sé si cabe explicar el detalle, pero la normativa lo que plantea para convertir una escalera exterior en una escalera de evacuación es que esté protegida a una cierta distancia de la posibilidad de ser afectada por fuego en particular. Entonces, para diseñar esta escalera se diseñó a partir de unas esferas que visibilizaban la distancia de una puerta o de una ventana a esa escalera. Lo que no estaba afectado por esas esferas se convertía en nuestro trazado para una posible escalera. Además, nos importaba que esta escalera cada cierto tiempo tuviera descanso, se convirtiera en una serie de momentos, ¿no es cierto?, en el recorrido del edificio. Y como vemos, este edificio que tiene prácticamente dos partes, ¿no? Que por una parte está la horizontal, de estos dos primeros pisos, uno abierto y uno cerrado. El abierto que es la plaza, ¿no es cierto? Y el cerrado que son las aulas magnas y la cancha. Y por otro lado, el edificio de las torres. Unas vistas que se hicieron en la presentación de anteproyecto de este edificio, que muestran también otro elemento que sí, no es trascendental ni importante, pero era un elemento era una especie de máscara que además nos ayudaba, además de proteger solarmente hacia la fachada norte, nos ayudaba a generar una especie de coordinación o ritmicidad similar en elementos con el edificio Grafton. Le llamábamos la mantis a esa piecita de concreto, porque ya la verán en corte, se parece a una mantis religiosa. Y la idea era esta, y que tenía que ver en la época en que se nos pidió el proyecto. Ya en el 2018, el edificio UTEC no estaba rodeado de un barrio de poquitos pisos, sino que está al costado de una serie de torres que lo superan en altura, y nos parecía que era una posibilidad de presencia, ¿no?, y de, de desarrollo también para la universidad. La vista del edificio que se planteaba, los ingresos y coordinaciones de los espacios abiertos con el edificio UTEC, en el caso de la derecha, la puerta que abría al barrio y su capacidad de conectar francamente con las calles. Y este gran espacio que, en este caso, a diferencia del anteproyecto de concurso, se había separado el espacio abierto del espacio deportivo, que también nos parecía importante, no son la misma cosa. Y por otro lado, la habilitación o sea, como esta búsqueda de que las circulaciones no fueran una sola cosa, sino que fueran muchas cosas que al mismo tiempo pudieran funcionar como serie de auditorios, no sé, graderías, ¿no? Comunicando estos pisos, el piso abierto superior con el piso público del -1 y -2. La circulación principal entre las aulas magnas para uso de seminarios y grandes agrupaciones, y la multicancha, que más que el tema de la cancha nos importaba dotar a la universidad de un espacio de gran dimensión, ¿no es cierto?, que pudieran utilizar también para ceremonias y actividades. Eh, bueno, con el tiempo, digamos, este proyecto también se descarta y el equipo Grafton vuelve a hacer una propuesta de adaptación. La misma universidad vuelve a evaluar sus presupuestos y cuáles son sus horizontes de crecimiento y se plantea una alternativa, que supongo que es la que vemos a mano derecha, que ya está terminando su construcción, a pesar de que según veo o según he